A meditar en la palabra de Dios. El tema de esta tarde es motivados por la comunión. Motivados para la comunión. Bien. Voy a leer una porción bíblica que está en el capítulo 23 de Levíticos, versículo 4. Dice así: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, en ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis, por vuestras generaciones. Bueno, ese es un pasaje muy hermoso, si nosotros comprendemos a dónde apunta, ¿verdad? Porque esos pasajes están mostrándonos unas fiestas. Muestra la fiesta de la Pascua, muestra la fiesta de las semanas o de los panes sin levadura, muestra la fiesta del Pentecostés. Y eso tiene un significado grande para nosotros, porque la Pascua nuestra es Cristo. Y nosotros vivimos celebrando la fiesta de los panes sin levadura, porque la Biblia dice: celebremos la fiesta de los panes sin levadura, sin malicia, sin maldad, ¿verdad? Porque ya hemos sido libres del pecado. La Pascua nos libera de la esclavitud del pecado, y la santidad la practicamos diariamente, ¿cierto? Y todo eso sellado por la fiesta del Pentecostés, que sobre todo es comunión, porque el Pentecostés apuntaba a la comunión, a la armonía.
y era una fiesta. Todo esto está mostrando la obra de Cristo por nosotros, porque la espiga mecida es Cristo. Y qué hermoso cuando uno puede saberlo, meditarlo, saborearlo y gozarse en la esperanza de la vida eterna. La unidad en la iglesia es un beneficio. Es un beneficio. Porque para que haya comunión debe haber unidad. Primero que todo. Además de la unidad, debe haber armonía. Y cuando hablas de armonía, estás hablando de que no todos expresamos las cosas de la misma forma, ¿verdad? Tenemos diferencias en nuestro carácter, en nuestro temperamento, humanamente hablando. Y cuando venimos a Cristo, llegamos a tener un solo carácter, o hacia allá debemos apuntar, ¿verdad? La Biblia es clarita, la Biblia dice en Romanos 8, el que no tiene el carácter de Cristo no es de Él. Es que usted no lo había oído así. Dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y se está refiriendo al carácter que debe tener un cristiano. Porque ya no puede decir, es que yo soy temperamental, yo soy colérico sanguíneo. No, ese se murió. Ese se murió. Aquí presentaron 7 hermanos, ¿verdad? Y ellos estaban muertos. Y ahora están sepultados. Y un muerto no tiene temperamento. Porque está muerto. Y aquí habemos un montón de muertos. Pues no sé si usted quiere estar vivo. Y entonces hemos hablado de servicio y hemos hablado de permanecer y hemos hablado de la misión. Y todo eso es posible si usted se muere. Porque el secreto de la vida cristiana es morirse. ¿Verdad? Es morirse. Fíjese que Dios se identificó con nosotros. Se hizo semejante a nosotros. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo por nosotros. Sí. Y se humilló hasta la muerte, gustó la muerte. Muerte de cruz, dice la Biblia. Pero entonces ahora a nosotros nos toca identificarnos con Dios. Esa es la doctrina de la identificación. Ahora nos toca identificarnos con Dios. ¿Y cómo nos podemos identificar con Dios? En Cristo. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Imagínense un ministro de la reconciliación buscando pleitos. Él no sirve para eso. ¿Por qué? Porque Él es ministro de la reconciliación, no de la división. Aquí no caben las divisiones. Porque aquí las divisiones las quitó Jesucristo. ¿Verdad? La unidad trae beneficios. Un beneficio es una utilidad. Es algo que representa cosas buenas y positivas. Y el significado de unidad es algo que no permite, dice, algo que no permite la división, ya que significaría la deformación de su esencia.
sea, si hablamos de unidad, no podemos hablar de división, porque no aplica. Y nosotros, ahora, la Biblia dice que ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre o mujer. Ahora somos uno en Cristo. ¿Y qué nos hace uno en Cristo? Lo primero que uno tiene que hacer es escuchar la palabra de Dios. A veces a uno lo ponen a oírla aunque no quiera, ¿verdad? Entonces, yo escuché la voz de Dios. Yo comencé haciendo un ejemplo. Yo iba en mi propio camino, ¿verdad? Iba en mi propio camino. En mi propio camino iba caminando sin esperanza y sin Dios. Pero un día escuché una buena noticia, que había un Salvador. Y que ese Salvador murió por mis pecados. Y ahora me ofrecía la salvación del pecado, de la muerte eterna, de la condenación, de la ira, de tantas cosas, ¿verdad? Nos salva el Señor. Y dice que nos salvó, nos salva y nos salvará en todos los tiempos. Entonces, cuando yo escuché eso me motivó ¿a qué? A arrepentirme, porque arrepentirse es volverse. ¿Y hacia dónde me volví? Hacia Dios, porque yo le iba dando la espalda a Dios ya que iba en mi propio camino. Y entonces no, arrepentido solo no podía, porque estaba ahí en el precipicio, en la espalda. Entonces me convertí, porque convertirse es cambiar de estado, de camino, ¿verdad? De vida. Estamos en las tinieblas y nos trasladaron al reino de luz admirable del amado Hijo de Dios. Y como yo me convertí, ya no andaba en mi propio camino. Ahora caminaba en Cristo, porque Jesucristo es el camino, el nuevo. Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. ¿Para qué? Dice, para que entremos con confianza, porque tenemos libre acceso. ¿A dónde? Al cielo. O si quiere decirlo, al Padre, a Dios. Y entonces, ¿qué le pasó a mi vida vieja, a mi condición antigua? Como empecé a caminar en este camino y ya no lo alimenté más, lo que uno no alimenta, se muere. Y lo que se muere huele a feo, se pudre. Y para que no huela feo, ¿qué tiene que hacer uno con algo que se muere? Sepultarlo. Por eso me bauticé, porque yo sepulté al hombre de pecado. Y por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si ya no vivo yo, quiere decir que estoy muerto, sepultado. Y como sello de garantía de que yo estoy muerto y sepultado, me bautizaron en el Espíritu. Y no para que los demás se convencieran de eso, no. Era para convencerme a mí. Porque en el mismo capítulo 8 de Romanos dice que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que cuando yo hablo con Dios y su Espíritu comienza a moverse en mi vida, Él empieza a motivarme y me dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Y sentirme su hijo me hace feliz. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Pero para que ese espíritu dé el sello de garantía, yo tengo que estar en unidad y en armonía. Yo debo tener comunión. La Biblia dice, el que está en luz o el que anda en la verdad viene a la luz. Y cuando viene a la luz tiene comunión, ¿verdad? Los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea que hay una sangre que todavía fluye en el cuerpo. Pero para que limpie, para que alimente y limpie, porque usted sabe que la sangre tiene dos oficios primordiales, y es que alimenta las células del cuerpo. El corazón es una bomba tan efectiva que la sangre llega hasta lo último de aquí y hasta lo último de allá. Al capilar más delgadito le mete sangre, y en la sangre va alimento y oxígeno. Pero cuando viene saliendo, saca la basura. Y por eso usted exhala y entonces los pulmones hacen un trabajo, ¿verdad? Y los riñones hacen otro. Y cuando se le daña uno de esos aparaticos, usted está listo. ¿Cierto? Entonces, la unidad ayuda a lograr metas en común. Por eso necesitamos ser uno. Porque la Biblia dice que aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Fíjese que Efesios 4 dice que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, ¿verdad? Porque hay un cuerpo y un espíritu. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos y en todos y sobre todos. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Y con qué propósito? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ah? A la unidad del cuerpo. En nosotros debe haber esa comprensión. Debe haber ese discernimiento. Porque el que no discierne el cuerpo de Cristo, cuando participa de la Santa Cena, come juicio y bebe juicio. Sí, Señor. Entonces la unidad ayuda a lograr metas en común. La unidad da mejores ganancias, dice, mejores son dos que uno. O sea, dos que se ponen de acuerdo y se vuelven uno, tienen mejor paga de su trabajo. Yo le digo a una pareja que voy a casar, le digo, al varón, ¿cuánto se gana usted? Y él dice, me gano 5,000 pesos. Y le digo a ella, ¿cuánto se gana usted? 3,000. Y entonces, oiga, qué buen negocio, ahora vamos a tener 8,000. ¿Ah? Una familia que comienza con 8,000 pesos. Porque ya dos tienen mejor paga de su trabajo cuando se vuelven uno. Se recibe crecimiento. Con la unidad se recibe crecimiento. Sin unidad no hay crecimiento. ¿Usted quiere crecer? Necesita ser uno. La oración del capítulo 17 de San Juan es que sean uno, oh Padre, como yo en ti y tú en mí. Y sigue orando y dice que sean perfectos en unidad. ¿Y para qué quiere el Señor que seamos perfectos en unidad? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, para que el mundo crea en el Evangelio de Jesucristo, la iglesia debe tener unidad. Eso es lo primordial, lo básico. Efesios 3:10, si usted no me cree, puede apuntarlo y lo lee después.
La unidad trae como consecuencia el derramamiento del Espíritu Santo. Porque aquí podemos cantar y podemos danzar y podemos hacer muchas cosas, pero si yo estoy de pelea con alguien, el Espíritu Santo no fluye. Porque gritar o llorar o danzar, eso no es recibir el Espíritu Santo. Y el problema es que uno sale de aquí y sigue igual. Y entonces perdió 3 días. Perdió plata, porque aquí esto cuesta. No es negocio. No produce ninguna utilidad. Ah, sí, nos alegramos y tal, un ratico y bueno y tal, pero entonces después viene la tristeza cuando salgo. Porque empiezo a cometer torpeza. Porque no tengo poder para manejar los deseos de la carne. Porque no tengo poder para controlar mis emociones. Y este camino no es de emociones. El justo vivirá por lo que ve, así dice la Biblia. ¿Y cómo dice entonces? El justo vivirá por la fe. Y Habacuc lo describió muy hermoso, dice, aunque en los corrales no haya vacas, aunque la higuera no dé su fruto, aunque los labrados no produzcan su mantenimiento, aunque el enemigo esté en la mitad de la plaza, con todo yo esperaré a Jehová. Bendito sea Jehová mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y hace mis pies como de sierva para que ande en las alturas. Porque aquí andamos en las alturas, acuérdese. Aquí no andamos por lo bajito, no. Que no, aquí con la depre, por debajito, por la cerita, no, aquí no andamos así. A los primeros cristianos los llamaban los del camino, porque tenían un camino. Eso estaba ya profetizado desde Isaías. Habrá un camino y será llamado camino de santidad. Por él no andará galera de remos, no habrá fiera ni león ni peligro de muerte. El que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Solo andarán los redimidos. Será llamado camino de santidad. ¿Y cómo volverán? Con regocijo, cantando, con regocijo. ¿Ah? Porque pacientemente esperé a Jehová, y Él oyó mi clamor, Él escuchó mi oración, y me sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Se inclinó a mí porque oyó mi clamor, y puso mis pies sobre una roca firme, y en mi boca puso un cántico nuevo de alabanzas a nuestro Dios. Pero primero es la unidad. Entonces, para que el mundo crea en Jesucristo y en su amor y verdad, nosotros necesitamos ser un cuerpo. Un cuerpo. Allá en Efesios lo dice. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros somos como las coyunturas. Nos ayudamos mutuamente. Si yo quiero alzar este parlante, yo tengo primero que pensar que lo voy a levantar, ¿verdad? Y para eso uso la cabeza. Pero cuando quiero usar el cuerpo, lo mejor que tengo que hacer es, mire, aquí hay unas bisagras especiales para que yo haga esto. Y enseguida los pies toman una posición. Y el cuerpo, ¿verdad? Hay que tener una posición adecuada. Y entonces se estiran los brazos. ¿Ah? ¿Usted ha visto a los pesistas? Hasta con los ojos alzan las pesas.
Usted ve que se le quieren salir los ojos ya. Y alzan el doble del peso de ellos. Pero tienen que poner de acuerdo todo. Si no, no alzan nada. Cuando hacen un mal movimiento, tienen que tirar los pesos. Y a veces se han lesionado. Algo no funcionó. La unidad del cuerpo muestra nuestra función. Porque tenemos una función. Cada miembro tiene una función. Los pulmones hacen una cosa, los riñones hacen otra cosa, el páncreas hace otra cosa. ¿Cuál quiere que le saquemos? ¿Cuál es menos importante? Nadie quiere que le saquen nada, ¿verdad? Ni que le corten un brazo ni un pie. Si usted tiene el pie feo, lo primero que hace es comprarse unos zapatos costosos. ¿Para qué? Para que se le vea el pie bonito. Téngale miedo a esos zapatos bonitos y costosos. Porque seguro que adentro hay unos dedos así montados. ¿Ah? Claro, porque los que tienen menos gracia en el cuerpo reciben más honra, más cuidado. Así funciona el cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y para que este cuerpo funcione tiene que estar de acuerdo. ¿De acuerdo? Hay una anécdota antigua que yo siempre cuento y como aquí yo es primera vez que vengo, se la voy a contar. De pronto allá cuando alguno, si acaso se le ocurre ver, va a decir otra vez está repitiendo lo mismo, pero ustedes no saben eso. Y es de ese hombre que tenía una nariz así bonita, así, una nariz fina. Bien, no necesitaba cirugía estética, estaba perfecta. Pero el problema es que los ojos estaban sufriendo y el hombre estaba quedando ciego. Le mandaron unas gafas de esas de fondo de botellas, bien gruesas. Porque estaba casi ciego y entonces, claro, eso pesaba, ¿no? Y a los 2 días la nariz estaba que hacía huelga, hermano. Si ustedes me tienen jorobada, ¿qué voy a hacer? Me están dañando mi figura. Y dice que se sacudió la nariz así. Hizo un movimiento brusco y las gafas salieron volando. Y como el hombre era cegatón, no vio el peñasco que había delante y se tropezó. El pie dio contra la peña y él perdió el equilibrio y se fue de cabeza. ¿Quién cree que se aplastó primero? Dio en el blanco. O sea que si yo me pongo de acuerdo con el resto del cuerpo y le sirvo al cuerpo, ¿quién se cuida más? Yo. Ten cuidado de ti mismo, pero también de la doctrina. Persiste en ello. Haciendo esto, te salvarás tú mismo, pero también salvarás a los que te oyeren. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, la unidad tiene sus beneficios. El tener comunión, que es producto de la unidad, significa participar en lo común que tenemos. Y puede tratarse de algo familiar o de una congregación de personas con intereses y creencias afines. Entonces da idea de amistad, de conocimiento profundo, o sea, de intimidad, porque intimidad es cercanía profunda. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces, la comunión era motivo de oración para el apóstol Pablo. Yo creo que un misionero lo que más ora es por la comunión, ¿verdad?
Porque él empieza a ganar personas y cada una tiene su forma, su crianza, sus necesidades, sus momentos. Y entonces el apóstol Pablo dice la carta a los Filipenses, el capítulo 1, el verso 5, dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y está ahí para que nos copiemos. ¿Verdad? O sea que todavía está ahí consignado para que oremos por la comunión. Si usted no tenía por qué orar, ya sabe por qué va a orar. Para que haya comunión entre nosotros. Lo primero que quiere robarse el enemigo es el compañerismo entre los ministros. Y lo segundo es la comunión entre los hermanos. Porque él sabe que una casa dividida contra sí mismo no sirve para nada. Y por eso siempre hay quien trata. Pero ese es el trabajo del diablo. Es tan grave el atentar contra la comunión que la Biblia dice: al que cause divisiones después de una o dos amonestaciones, deséchalo. Claro, uno a veces quiere ser más misericordioso que Dios, pero ahí dice así, porque la división es grave. Entonces, es uno de los principios en que perseveraba la iglesia primitiva. Hechos 2, así lo dice, y yo se lo voy a leer. Yo tengo tiempo aquí, ¿verdad? Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay que seguir perseverando en el partimiento del pan, que es hospitalidad, que es comunión, en la comunión. Porque es necesario, ¿verdad? La comunión era la condición en que estaban el día de Pentecostés. Vuelvo y lo repito. Como 120 escucharon la orden, la obedecieron. El capítulo 5 de Hechos, versículo 32 dice: y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Se estaba refiriendo al capítulo 2. Como 120 obedecieron y se quedaron juntos, unánimes, en el mismo sentir, en la oración. Estaban de acuerdo en quedarse ahí. Y fue la forma que Dios usó para manifestarse. Bendito sea el nombre de Jesús. La comunión produce refrigerio y vida eterna. Produce olor grato. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mirad cuán bueno, cuán delicioso. Los comentaristas dicen que ese salmo lo compuso el salmista cuando las 12 tribus de Israel se unieron para entregarle el reino a David, porque ellos se habían dividido. Cuando murió Saúl, se quedaron 10 tribus con el hijo de Saúl y 2, Judá y Benjamín, con David. Pero Abner, cuando pasaron 7 años, quiso que se unieran y dijeron: es que David era el que nos sacaba y nos metía cuando íbamos a la guerra. Es que él siempre ha sido, ¿verdad?, un líder entre nosotros. Vamos a ponernos de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo. Hubo contratiempos porque siempre hay estorbos para que haya comunión. Pero esos estorbos hay que vencerlos. ¿Por qué? Porque es bueno y es delicioso estar los hermanos juntos y en armonía.
Dice, porque es como la unción, ¿verdad?, que derramada sobre la cabeza de Aarón, baja por su barba y llega hasta el borde de sus vestiduras. Y ya dijimos que esa unción era lo que impedía que Dios le quitara la vida cuando entraba al lugar santísimo, o sea, la misma presencia de Dios. Porque ¿quién estará en tu lugar santo? Decían en su tiempo, ¿verdad? El limpio de manos, el puro del corazón, el que no ha jurado con engaño. Eso era algo muy estricto, una exigencia muy estricta. ¿Quién estará? Pero entonces él tenía esa unción especial. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón era un monte que tenía como 2500 metros de altura. Tenía nieve. Y la tradición dice que los vientos, en cierto tiempo los vientos que venían del norte pasaban por las copas nevadas del Hermón. Y entonces en ese tiempo los montes de Sión era cuando estaban más secos. Pero el fino rocío de la nieve que caía sobre ellos los hacía reverdecer, los refrescaba. O sea que refrigerio es más que un título que usted le pone a una confraternidad o a un encuentro no, refrigerio es un estado en el que uno lo logra cuando hay comunión y hay armonía. En un hogar que hay armonía, hay bendición. En una iglesia, en una congregación que hay armonía, que hay acuerdo, hay vida eterna. Mire, yo hago un ejercicio, uno de los pianistas que me ayude, y yo quiero hacer ese ejercicio aquí también. Mano pianista, ayúdenme por favor. Venga, pastor. Ayúdenme. A mí me gusta hacer ese ejercicio, me encanta. Usted me perdona, pero me gusta. Tóqueme las teclas desde el comienzo, una por una, las blanquitas, las negritas, lentamente. Suave, lento, lento. Las negritas, no se huelen las negritas. ¿Qué canción es esa? Sí, pero ¿qué canción es? No sabe. ¿Y por qué no sabe? Un acorde, hermano, un acorde. Así se oye mejor. Cierto, es que ya ahí las va poniendo de acuerdo. Primero eso era una por cada lado. Ahora puso unas cuantas de acuerdo, ¿verdad? Porque eso es lo que es un acorde. 2 o 3 teclas de acuerdo. Ahora un himno que usted sepa que aquí todo el mundo se sabe, uno bien bonito. ¿Ese qué himno es? ¿Y ustedes cómo saben? Porque él hizo ahí una armonía, ahí, él hizo ahí un círculo, así le llaman, ¿verdad? Puso de acuerdo, mejor dicho, para irnos derechos, puso de acuerdo esas teclas. Y entre mejor practica él, más bonito se oye cuán grande es él. Y más rápido lo identifica usted. ¿Y sabe por qué? Porque puso de acuerdo las teclas. Al principio estaban cada una por su lado. Y entonces aquí, cada uno por su lado no sirve para nada. Ni se entiende quién es, ni nadie sabe a qué suena. Pero aquí juntos y en armonía. ¡Qué melodía tan hermosa! Gracias, hermano. Muy amable de su parte. Entonces, en la comunión se puede comunicar algún don. Algún don, porque usted tiene un don y la Biblia dice que el que tiene un don debe ministrarlo a los demás. Y lo logra es cuando hay armonía, hay acuerdo, hay comunión. ¿Verdad? ¿Y dónde dice eso, hermano? En Romanos 1. Yo se lo voy a leer. Aquí hay tiempo, aquí tenemos vida eterna.
Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. O sea que cuando uno quiere tener comunión, a veces hay estorbos, pero uno tiene que vencer los estorbos, ¿verdad? Ya dijimos que hay un camino, y en ese camino en que andamos, que es la santidad, no hay león. Y entonces el apóstol Pedro dice, los jóvenes sujetos a los ancianos. Así es que dice, ¿verdad? No a lo contrario, los ancianos sujetos a los jóvenes, no. Los jóvenes sujetos a los ancianos. Humillados pues. No suena. Ya, ahora sí. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo. ¿Y cómo me humillo? El versículo que sigue lo dice. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y por qué razón tengo que hacer eso? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor vuestro. Fíjense que no anda en el camino, dice alrededor vuestro. No anda en el camino. Porque nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. O sea que Él no nos ve, Él no anda en el camino. Él anda dando vueltas alrededor. ¿Verdad? Porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor vuestro buscando a quién devorar. ¿A quién se puede devorar? Al que se salga del camino. O sea, al que se salga de la comunión. Todo el que se sale de la comunión es devorado. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto veis que se acerca aquel día. ¿Cuál día? El día en que el Señor va a arrebatar a su iglesia. Por tanto, como esto es así, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos. Dice, porque el Señor está cerca. Yo me estoy explicando bien lo importante que es la comunión, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos. Una casa o reino o ciudad dividida no permanece. Mateo 12:25. Ahí está. La comunión debe ser en la mente y en un mismo parecer, en una misma regla, una misma cosa. Primera a los Corintios 1:13. Yo lo voy a leer. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Porque a veces uno escoge predicador y dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Es que este predica más bonito. Es que aquel, hermano, cuando él predica, hermano, se sanan los enfermos. Y este otro, bueno, pero ¿y acaso alguno de ellos murió por usted en la cruz del Calvario? ¿Sí? ¿Se merecen nuestro respeto todos los predicadores? Claro que sí. Pero no tanto hasta que nosotros nos dividamos por ellos. Si algún pastor se quiere dividir, que se divide y se vaya. ¿Usted por qué se vaya atrás de él? Usted siga a Cristo. La Biblia dice, puestos los ojos en Pablo. Así no dice. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Dice, porque es el autor y el consumador de la fe. El dueño de este negocio se llama Jesucristo. Fíjese que cuando Él les preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo?
Y ninguno se atrevía, porque a veces uno repite como el loro solamente y no tiene criterio. Les había preguntado, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y todo el mundo brincó. Unos dicen que tú eres Juan, otros que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías, otros cualquiera de los profetas. Y cuando le dice, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Ahí sí la cosa se puso maluca. Me los imagino mirándose así, pero de pronto Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, feliz eres tú, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca, y se señaló él, edificaré mi iglesia. Así es que el único que tiene iglesia se llama Jesucristo. Déjese esos cuentos y que la iglesia del apóstol tal, la iglesia del profeta tal, no coma cuento. El único que tiene iglesia fue el que la compró a precio de su sangre. Allá en la cruz del Calvario, puso su cuerpo sobre el madero. ¡Aleluya! ¡Bendito su nombre! Al único al que le sale huyendo la muerte se llama Jesucristo. Sí, Señor. Porque desde que a la muerte le dijeron, muerte, yo seré tu muerte, la muerte empezó a correr, para que lo sepa. Y cuando se encontró con Jesucristo, hizo sus últimos intentos. Y que no pudo. No pudo. Porque era imposible. Era imposible porque en Él no hubo maldad. En Él no había engaño. Él era el sumo sacerdote que nos convenía. Santo, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los mismos cielos. Y entonces la muerte no lo pudo retener. Y aunque fue crucificado en debilidad, la Biblia dice que ahora vive por el poder de Dios. ¿Y sabe qué tiene? Una vida indestructible. Ese es el dueño de la iglesia. Ese fue el que dijo, mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nació con promesa de que siempre iba a ir en triunfo. Gracias damos a Dios, quien nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y en todo lugar manifiesta el grato olor de su presencia, porque somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pero usted debe dejar escapar ese olor. Ese olor que produce ¿quién? La armonía, la comunión. Produce un olor tan agradable que el que lo ve y lo huele quiere ser salvo. Pues ahí está. Úsala para úsala. Aleluya. Bendito su nombre. Así que debe usted tener el mismo sentir que su hermano. Filipenses 3 lo dice en el versículo 15 y 16. Dice, así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. A eso tenemos que llegar, a sentir lo mismo, porque este cuerpo, si yo me machuco el dedo pulgar del pie, me doy un martillazo por descuidado, hermano, a las 11 de la noche no puedo dormir, porque no solo me duele la uña, me duele todo. Lo siento aquí, la uña hace así, yo lo siento aquí, vea. Eso no hay confite que me quite ese dolor. Porque si un miembro se duele, la Biblia dice, todos se duelen. A mí me duele lo que le pasa a mi hermano. Claro que sí. ¿Cómo evitar sentirlo? Yo a veces me he arriesgado hasta decir, en la iglesia no hay ningún chismoso, porque ¿qué hace esta mano que no sepa esto?
Usted puede hacer cualquier cosa y enseguida en la iglesia se enteran. Y eso ocurre antes que hubiera WhatsApp. Sí, Señor. La comunión no puede faltar. Es el resultado de andar en luz y produce como resultado la limpieza. Ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Y entonces por eso cuando el Señor dijo, los voy a limpiar, y Pedro dijo, no, que tú me vas a lavar los pies a mí. Dice, si no lavo los pies no tienes parte conmigo. Entonces lávame todo. Dice, no, el que está limpio no necesita sino limpiarse los pies. Porque en el camino de pronto agarra un poco de polvo. Pero se los limpia. Entonces, la comunión es importante. ¿Para qué? Para cumplir la misión. ¿Verdad? De pronto no hablé mucho de la misión, sino del llamamiento, pero le voy a dar el pedacito que le hacía falta. Porque nosotros somos uno en la misión. Hay una sola misión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, comenzando en Jerusalén, luego en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, por eso aquí en Argentina tenemos un misionero en el Uruguay, ¿verdad? Por aquí está. Mírenlo ahí. ¿Y para qué se va a ir ese muchacho para allá? Bueno, porque hay que cumplir la misión. Y nosotros sustentamos la misión. Porque esa es la función de la iglesia. Esa es la misión. En Colombia tenemos una visión. Fíjense que Dios tenía misión y visión antes que se lo inventaran en este tiempo. Porque cuando se escribió Mateo 28, 19 y Marcos 16, hace como 2000 años. Y en las oficinas se inventaron hace poquito poner la misión y la visión. Pero ya en la Biblia existía. Nosotros tenemos una visión, ¿verdad? Dice, alcanzar a todos los que podamos, ganar a todos los que alcancemos, formar a todos los que ganemos. ¿Para qué? Para que sirvan todos los que formemos. Porque aquí no hay nadie inútil, nadie es inútil aquí. En este cuerpo nadie es inútil. Aquí todos somos útiles desde que conocimos al autor y consumador de la fe. Así que nuestra misión es ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Y ya dijimos, ¿verdad? Hay una primera parte, podríamos decirlo, de lo que es el Evangelio. Les queremos dar una buena noticia. Y ellos casi que salen corriendo, eran como las 3 de la mañana, ¿verdad? Y se iluminó el cielo, hermano. Y iban a salir corriendo y dicen, no temáis, solo queremos darle una buena noticia. Será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Dice, Cristo el Señor. ¿Por qué Señor? Porque es dueño de todo. Y si usted quisiera, yo le muestro que es Señor de todo. ¿Sí? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y si me brinco unos 3 versículos, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos, o sea, al mundo que él hizo, vino. Los suyos, su pueblo, no le recibieron. Entonces fíjense que ahí dice que el mundo por él fue hecho. Porque dice, aquel verbo fue hecho carne. Entonces el verbo que fue hecho carne es Jesucristo. ¿Verdad? Porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y manifestado en carne, ¿qué pasó? Lo vieron los ángeles. ¿Cuándo? Cuando estaba en el pesebre. Y no precisamente porque el mundo malo lo hubiera mandado, como dice la canción, no. Porque Él escogió estar en el pesebre. Él fue el que escogió.
Tú, Belén Efrata, la más pequeña entre los moradores, ¿verdad? De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de la eternidad y hasta la eternidad. ¿Ah? Aquí hay uno. Aleluya. Que es maravilloso. Es el Señor, el dueño. Él es el dueño. Bendito su nombre. Y la segunda parte, como digo yo, está en 1 Corintios 15. Estamos haciendo un repaso, no se preocupe. A usted le conviene. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea que el evangelio es para creerlo. El propósito principal del evangelio es que el ser humano lo crea. Esa es una condición básica. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere está condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Pero el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo por Él. Pero necesita que creer en el unigénito Hijo de Dios, porque el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí creemos en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es Dios mismo. Juan 5, 17 y 18. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo no puedo decir eso, porque mi Padre ya está en el sepulcro. ¿Qué puedo hacer? Allá tenemos que llegar todos. Así que yo no puedo decir que yo trabajo y mi Padre trabaja. Yo ahora mismo estoy aquí, ¿verdad? En acción. Pero mi papá ya no. Pero Jesucristo sí puede decirlo. Y los judíos sí entendían lo que quería decir, ¿verdad? Fue incluso la causa por la que dijeron crucifícale. Y Pilato decía, ¿por qué lo voy a crucificar? Es que siendo hombre se hace Dios, porque ha dicho que es hijo de Dios. Así que mi Padre trabaja y yo trabajo. Y entonces querían apedrearle, porque tú diciendo eso te haces igual a Dios, le dijeron. O sea que para un judío decir hijo de Dios era decir que Él era Dios. El problema es nuestro a veces acá en estas latitudes, que pensamos que son dos, ¿no? Si nada más hay un solo Dios. Un Dios y Padre. De todos, por todos, en todos. Entonces, aquí no hay discusión de eso. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y eso fue lo que vieron los ángeles. Y empezaron, cuando lo vieron, iluminaron el cielo y dijeron, ¡Gloria a Dios! No tuvieron que decirle, ¿cuántos dicen gloria a Dios? No, cuando ellos vieron la obra de Dios, dice, ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra! ¡Buena voluntad para con los hombres! Y entonces aquí está diciendo que el evangelio es para creerlo. Y al creerlo, hay que recibirlo. Y al recibirlo, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y al vivirlo, viene algo muy importante. Hay que predicarlo. Porque así es que resulta. Mira, ¿sabe? Uy, aquí está sabroso, ¿verdad? Así estaban en Jerusalén. Imagínate, tenían 12 apóstoles. O sea, no era cualquier iglesia. Esa iglesia tenía 12 apóstoles. Tenían un predicador que cada vez que predicaba, eso eran 3,000 y después 5,000. Eso había más de 9,000 creyentes. Eso era una mega iglesia, hermano. ¿Ah?
Tuvieron que poner ayudantes. Y todo el mundo feliz. Pero de pronto Dios les mandó una persecución. Porque no querían salir de Jerusalén. Y la misión era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cuando Dios quiere que su propósito se cumpla, así tenga usted que empujarlo. Pero Él cumple su propósito. Así que no espere eso. Salga del cascarón, ¿verdad? Y empiece a publicar. Y empiece a pregonar que hay un Salvador que se llama Jesucristo, que es el Señor, que delante de Él tiene que doblarse toda rodilla y que toda lengua tiene que confesar, ¿qué cosa? Que Él es el dueño de todo. El dueño de todo. Entonces hay que predicarlo. La predicación del Evangelio es una locura. Y para que esta locura alcance su objetivo, hay que hacer uno y guardar esa unidad hasta perfeccionarla. Hay que ser uno, perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso tenemos esta comunión. Aquí podríamos decir que estamos recargando las baterías. ¿Y para qué? Para ir a cada lugar donde estamos y brillar. ¿Verdad? Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida a los pequeños actos da atención, brilla en el sitio donde estés. Ese escritor supo lo que escribió, ¿verdad? Entonces, Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que así es que se guarda la unidad del Espíritu, teniendo paz. ¿Y por qué? Porque si alguno quiere ver días buenos, lo primero que tiene que hacer es ponerle freno a su lengua. O sea, no hablar cualquier ociosidad, ¿no, señor? Que sus labios no digan engaños, que su boca no diga mentiras. No mintáis los unos a los otros. ¿Por qué razón no? Porque sois miembros los unos a los otros. Entonces no nos podemos mentir el uno al otro. Si somos o discernimos que somos un cuerpo, ¿cómo engaño yo? ¿Cómo engaño yo a mi cuerpo? ¿Cómo me engaño yo mismo? Enséñeme, porque yo no sé. Entonces, para tener paz, que es un principio fundamental, si quiero ver días buenos, si quiero ver crecimiento, si quiero ver fluir la bendición, si quiero que el Espíritu Santo se derrame constantemente, necesito tener paz. Porque sin paz, nadie, óigalo, nadie verá al Señor. Mano, se voló la santidad. A propósito me la volé. ¿Por qué? Porque sin paz no hay santidad. ¿Y por qué no hay santidad sin paz? Porque lo primero que tenemos es que hacer la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, ¿usted sabe quién es la paz? El mismo Jesucristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, que de los dos pueblos hizo uno solo, quitando la pared intermedia de separación, y a los que estábamos lejos nos hizo cercanos por la sangre de su cruz, y por la sangre de su cruz quitó las enemistades, haciendo la paz. Por eso el único que puede dar paz se llama Jesucristo. Porque Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
no como el mundo la da. El mundo confiesa que está en paz y está tirando misiles por encima del otro. ¿Ah? En este mundo nunca ha habido paz. Nunca. Cuando no es uno es el otro, en guerra. Pero la iglesia es un reino de paz. Sí, Señor. Entonces la paz es un principio cristiano y una doctrina fundamental, es Jesús mismo. Efesios 4:14. La fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, la gavilla mecida y el Pentecostés, con su ofrenda de 2 panes con levadura, son tipo del Evangelio y del derramamiento del Espíritu Santo. Porque Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestra gavilla mecida, ¿verdad? Cristo es nuestra Pascua. La Pascua debían celebrarla cuando entraron a la tierra prometida, al reposo de Dios. Tenían que celebrarla. ¿Para qué? Para que los hijos que nacieron en el desierto la vieran. Para los que no conocían lo que les había sucedido en Egipto, se dieran cuenta, lo vieran. Y cuando lo vieran, preguntaran, ¿eso que hacen ustedes? ¿Qué es eso? Y entonces tenían que contarle. Es que nosotros éramos esclavos en Egipto. Es que nosotros, el faraón nos hizo aullar, pero Dios extendió su mano poderosa, extendió su brazo poderoso y nos sacó del horno de hierro de Egipto y nos ha dado casas que no construimos y cementeras que no sembramos. Cuida pues, oh Israel, de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó del horno de hierro, de la aflicción de Egipto. Porque por eso es que usted ve a Isaías, ¿verdad? 52:6 diciendo, mi pueblo he llevado cautivo y yo no entiendo por qué el asirio y el egipcio lo hacen aullar sin razón. ¿Y ahora qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y entonces dice, ya sé lo que voy a hacer, me les voy a presentar, los voy a visitar. Dios es experto en visitarnos cuando ya no hay esperanza. Cuando ya estamos como a punto de naufragar, Él dice, me les voy a presentar, les voy a declarar mi nombre, aleluya. Y por eso Jehová desnudó su santo brazo delante de los ojos de todas las naciones, para que todas las naciones vieran la salvación de Jehová. Jesús es la salvación de Jehová. Y es para todas las naciones. Dios quiere bendecir a todas las naciones, pero comienza por tu casa. No puedes ignorar eso. Entonces Él es la gavilla mecida, porque Él se ofreció en la cruz del Calvario en una Pascua, ¿verdad? En el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo el poder de la ley y nos adoptase como hijos suyos. Y por cuanto sois hijos, Dios envía el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. O sea que no es para ser hijos, sino porque somos hijos. Usted tiene derecho a recibir el Espíritu Santo en esta noche si usted es hijo de Dios. Y es hijo de Dios si se arrepintió, se convirtió, se bautizó y está perseverando. Usted es hijo de Dios, pero necesita poder de lo alto para proclamar el evangelio de poder, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el Señor, bendito su nombre. Entonces Jesús, después que murió en la cruz y pasaron 3 días, resucitó de entre los muertos. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Resucitó de entre los muertos. Y cuando resucitó de entre los muertos, se presentó como 40 días, dando muestras de que estaba vivo. Pruebas que no dejaban lugar a dudas. Un día estaban escondidos por miedo a los judíos, los discípulos. Y entonces dice que estaban encerrados, puertas, ventanas.
Y de repente se les aparece en medio. Y ellos querían correr. Dice, un fantasma. Dice, ¿cómo? Espérense. Un fantasma no tiene carne ni huesos como yo tengo. Venga. Tóquenme, venga. ¿Qué tienen de comer? Un pescado, échenlo para acá. Un fantasma no come pescado. Si a usted se le desaparece la comida de la nevera a medianoche, no es un fantasma, se lo aseguro. Es alguien que se levanta a comer. Porque Jesucristo dijo, un fantasma, un espíritu, no tiene hueso ni tiene carne, como veis que yo tengo. Y le dieron un pescado y vea, se lo comió. Eso es prueba de que estaba vivo. Se les apareció 40 días. Pero al día 40 ascendió a los cielos. Pero ¿sabe para qué? Para presentarse en el cielo como la gavilla mecida después de la Pascua. Era sinónimo de que habría una gran cosecha, porque la espiga mecida era porque ya había cosecha. Así que Él fue al mismo cielo. La Biblia dice que Él no entró al tabernáculo hecho de manos, sino que se fue al mismo cielo. Él no ofreció un sacrificio de toros o de machos cabríos. Él no entró con sangre ajena. La Biblia dice que entró con su propia sangre. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Usted es perfecto porque hay una obra hecha en la cruz del Calvario que lo declara perfecto. Por eso usted es santo. Aleluya. Por eso usted es santo esta noche. Porque hay uno que pagó el precio. Usted no tuvo que hacer 2 milagros. Usted no tiene que hacer nada para agradar a Dios, solo tiene que creerle al unigénito Hijo de Dios, hacer las paces con Él, y entonces Él le va a atribuir de su santidad. Y si no me cree, yo se lo leo. Oiga, el tiempo es mi enemigo, pero yo se lo voy a leer. Dice aquí, vea, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que no fue porque usted hizo algo bueno, fue porque a Él le plugo, Él quiso. Y perdóneme, que ojalá no suene grosero, dice, porque a Él le dio la gana. Él quiso que fuéramos sus hijos. Porque cuando usted adopta a alguien, usted no mira, a veces hasta adopta al más feíto, al más maluquito, al más flaquito, al que se ve más desvalido. Entonces dice, porque yo quiero adoptarlo, yo quiero ayudarlo, yo quiero hacer de él un gran hombre, una gran persona. Y entonces lo adopta. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Así que Él se presenta como esa espiga mecida, ¿verdad? Él se presenta y se fija allá en el cielo como un ancla. Esta embarcación no la mueve cualquier viento. Esta embarcación no la hace naufragar ningún ciclón, ningún huracán, porque tiene un ancla. Se llama Jesucristo, y esa ancla está allá en el lugar santísimo del cielo, de donde copiaron la figura del que hicieron en la tierra. ¿Ah? Bendito el Señor. Allí está esa ancla. ¿Y sabe qué pasó? Que entró con su propia sangre. Porque si la sangre de los toros, de la vaca rociada, purifican al pueblo, dice, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Y para qué, hermano? Para que usted nada más se goce aquí. No dice, para que le sirváis al Dios vivo. Para que le sirváis al Dios vivo. Así que se presentó con su propia sangre. Y así como el sumo sacerdote se presentaba, Él se presentó.
Y entonces el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, no solo tenía la unción, tenía unas campanillas en los bordes. Y mientras sonaban las campanillas, la gente decía, está vivo. Hay esperanza de que acepten el sacrificio. Hay esperanza. Y el sacerdote esparcía la sangre en el propiciatorio y en los lugares en que tenía que esparcirlo. ¿Verdad? Eso era oscura, porque el lugar santísimo era oscuro. Pero él estaba con las campanillas y él se movía. Él se orientaba y se movía. Dice la tradición que lo amarraban con una cabulla por si se moría para jalarlo, porque nadie podía entrar ahí. Nada más el sumo sacerdote. Así que Cristo se presentó solo y de una vez y para siempre. Y empezaron a sonar las campanillas. Aleluya. Empezaron a sonar las campanillas. Y el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua en que Cristo fue crucificado, empezó a sonar un estruendo, un viento recio que soplaba, unas lenguas de fuego que se sentaron sobre cada uno de los 120 y de repente empiezan a hablar en otras lenguas como testimonio de que el sacrificio había sido acepto, de que la espiga mecida delante del lugar santísimo en la presencia de Dios era suficiente. ¿Sabe por qué? Porque todas las naciones necesitan conocer que hay un Salvador. Aleluya. Hay un Salvador. Pero para que eso ocurriera estaban unánimes, juntos, en oración, en el mismo sentir. ¿Quiere usted ponerse de acuerdo con su hermano esta noche? Porque aquí están sonando las campanillas esta noche. En Cristo tenemos santidad, limpieza, redención por su sangre. En Cristo, hermano, tenemos todo. En Cristo estamos completos. Póngase de pie, tenga la amabilidad. ¿Y para qué? ¿Para qué sucede todo eso? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí está el Espíritu Santo, porque lo que era necesario ya se hizo y la promesa ya se cumplió. Jesucristo vino para declarar la verdad de Dios, para cumplirle las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, nosotros, glorifiquemos a Dios por su misericordia. Entonces, ¿quién quiere glorificar a Dios? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Así que, hermano querido, comparta el testimonio. Evangelice, predique el evangelio. No solo ore. Hay gente que dice, yo oro mucho por las personas. No, es que no es solo orar. Qué bueno es orar, pero no solo ore. Predique. Porque para eso el pastor lo enseña, para que usted predique. Que no sé qué decir, no se preocupe, abre la boca. Que él dijo, abre la boca que yo te la lleno. Pero comience, si alguno no ha recibido el bautismo del poder de Dios, venga, no se vaya. Si los demás se van, usted no se vaya. El día que yo quise saber si tenía el Espíritu Santo, todo el mundo se fue. Y ya era novio de mi esposa y mi esposa, y que te están esperando. Y yo, dígale que se vaya, que yo no voy a salir. Aquí me tengo que convencer que Dios está conmigo. Y Dios no se hace el rogado. Dios no se hace el rogado. Él le da el Espíritu Santo al que se lo pide. Porque si un hijo suyo le pide un pan, usted no le da una piedra. Y si le pide un huevo, no le da un escorpión. Dice, ¿cuánto más al que le pide el Espíritu Santo? Él le dará el Espíritu Santo al que se lo pida, al que lo quiera recibir con fe. Dígale, Señor, yo quiero predicar el evangelio. De pronto no, pastor, pero yo quiero predicar el evangelio. Celebremos, hermano, las fiestas de los panes sin levadura en santidad y en verdad.
Usted no tiene que pagar nada porque Jesucristo pagó. Si el diablo lo acusa y que tú hiciste tal cosa, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, porque yo tengo comunión con el cuerpo de Cristo. Aleluya. Aleluya. Usa la palma, usita la papaya. La papusana de que la papaya. Aleluya.